Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Mirada Crítica aquí en Rompimiento Televisión. Hoy es lunes 18 de junio del año 2012, mi nombre es Héctor Javier Sánchez Pérez y pues hoy tenemos varios temas que compartir con ustedes. Primeramente pues recordaría que el 14 de junio fue cumpleaños del doctor Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che Guevara, que pues fue un ícono de nuestro tiempo, fue un hombre que, tal como lo definió Jean-Paul Sartre, un filósofo existencialista de nuestra época, que lo definió como el hombre más puro y que pues el Che entró a la historia cuando estuvo allá en Guatemala en 1954 en el golpe de estado que sufrió Jacobo Arbenz y que pues fue deportado de ahí, de Guatemala a México. En México conoce a Fidel Castro Ruz, quien no recuerda la famosa carta que lee precisamente Fidel en 1965 cuando el Che se despide y que obviamente pues le dice que va a tener toda una serie de situaciones que a Fidel le impide la revolución cubana hacerla, pero que Ernesto Guevara pues está absolutamente libre de cualquier compromiso de Cuba y se va primeramente a África y después va a Bolivia a buscar la liberación latinoamericana. Recordemos que en aquella época, en la década de los 70 del siglo pasado, pues los regímenes militares estaban a la orden del día. Hoy pudiéramos decir que estamos con temas más sofisticados, digamos, todo lo que tiene que ver con el neoliberalismo, que ha cambiado muchas cosas para que prácticamente los sistemas socioeconómicos pues literalmente sigan igual que antes. Los temas que vamos a abordar el día de hoy y que espero que nos dé tiempo es primeramente el de los resultados electorales, ¿serán confiables o no serán confiables? Hemos escuchado a López Obrador y a diversos analistas señalando una serie de irregularidades que se están dando en torno al proceso de elección que vamos a tener el 1 de julio de este año, y la gran pregunta, como aquella película que decía que ¿dónde estaba el piloto? Aquí bien podríamos preguntarnos ¿y dónde está el IFE? También vamos a tener en el segundo bloque, vamos a hablar de las telecomunicaciones en México. Se acaba de dar el fallo donde pues se autoriza la fusión de Televisa con TV Azteca y Iusacell, supuestamente a cambio de una apertura de una tercera cadena de televisión. Pero pues vamos a hablar de esta situación que creemos que es absolutamente nefasto para el país, que se dé todavía una mayor concentración de poder en telecomunicaciones, ahora sí que en manos de este duopolio, que pues sabemos que el 94% de la población mexicana tiene acceso a cualquiera de estos dos canales y que muchas personas desgraciadamente la siguen teniendo como única fuente de información. También queremos hablar el día de hoy de miel y transgénicos. El programa pasado, la semana anterior, estuvimos hablando del Día de la Megabiodiversidad y hoy queremos ser un poquito más concretos en esto de la miel y transgénicos, basándonos precisamente en un trabajo que publicaron colegas del Colegio de la Frontera Sur y de la Universidad Nacional Autónoma de México, justamente en un artículo que salió a media semana que se llama Miel y transgénicos, la imposible coexistencia, y finalmente, que espero que nos dé tiempo, pues hablar de los salarios que tienen los funcionarios aquí en México. Se ha hablado de que López Obrador señaló que pudiera hacerse una serie de ahorros a partir de los altos salarios que gana la burocracia mexicana, sobre todo los puestos más elevados. No queremos entrar en este tipo de debates, ni mucho menos, no tenemos los elementos, pero sí quisiéramos entrar en la reflexión de cuánto ganan los políticos aquí en nuestro país, una cosa eminentemente escandalosa. Por ahí ya el Consejo Coordinador Empresarial empezó a brincar diciéndole que estaba bien que los hombres de arriba o las mujeres de arriba pues ganaran los salarios que están obteniendo, supuestamente para evitar corrupciones, para evitar tentaciones, y el propio Carlos Slim diciendo que las crisis se resolverían si las personas pues tuvieran la edad de jubilación de 70 años y que todo se privatizara aquí en el país. En esto, pues obviamente estamos en absoluto desacuerdo. Quizá lo que sí podríamos estar de acuerdo es que para evitar las tentaciones y evitar las corrupciones, no solo se le den buenos salarios a la gente que está arriba de la pirámide burocrática. ¿Qué tal si también a los obreros, a los empleados, se les dan mucho mejores salarios también para evitar la corrupción? A lo mejor como que ahí los grandes empresarios ya no estarían tan de acuerdo con esta posición. Quiero iniciar el programa de hoy dando las gracias. En la semana recibimos un correo de Alejandro Flores haciéndonos una corrección
ahora sí que en el uso del lenguaje, ¿no? En el programa anterior estuvimos hablando de que podía haber en México un presidente o una presidenta, pero pues me hacen la corrección de que la segunda palabra está mal, es decir, que no se dice presidenta, y nos dan las razones de ello. En español existen los participios activos como derivados verbales. Esto quiere decir que, por ejemplo, el participio activo del verbo atacar es atacante, el de sufrir, sufriente, el de cantar, cantante, el de existir, existente. Entonces nos hacen la pregunta, ¿cuál es entonces el participio activo del verbo ser? Y nos dicen que el participio activo de este verbo es el de ente. Entonces nos dicen el ente es el que tiene una entidad determinada. Por ese motivo, cuando queremos nombrar a la persona que denota una capacidad de ejercer una determinada acción que expresa el verbo, se le agrega el sufijo ente. Por lo tanto, la persona que preside se le dice presidente, no presidenta, independientemente del sexo que esa persona tenga, y también habría que decir independientemente de que nosotros estamos absolutamente a favor de que los lenguajes cambien y que no se invisibilicen los femeninos del idioma español. Pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, cuando hablamos de capilla ardiente, no hablamos de una capilla ardienta, ¿no? No decimos estudianta, sino la estudiante, no decimos la adolescenta, sino la adolescente, y también decimos la paciente, no la pacienta. Así es de que, pues muchísimas gracias por esta aportación, por esta corrección. Ojalá y todos los dislates que acá tengamos nos hagan favor de irnos corrigiendo. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Continuamos aquí en su programa Mirada Crítica, aquí en Rompimiento Televisión. En este primer bloque quiero compartir con ustedes, reflexionar con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con el proceso electoral. Una de las críticas que se le hizo a López Obrador, ahora en el debate, es de que estuvo casi muy calladito, sin ataques ni mucho menos. Habría que decir que en días pasados mencionó la posibilidad de un fraude electoral en este proceso del mes de julio que vamos a tener. Hay algunos analistas, por ejemplo, retomamos algunas columnas de Julio Hernández López del periódico La Jornada, en su columna Astillero, en donde nos habla de datos muy preocupantes, ¿no? Por ejemplo, nos habla de que 7 de cada 8 nuevos votantes acreditados por el Instituto Federal Electoral
de 2006 a 2012 provendrán de zonas rurales. Esto pese a que el INEGI reportó en el censo del año 2010 que cada vez eran menos los mexicanos que viven en áreas rurales. Es decir, aquí en este primer punto habría una discrepancia, digamos, en lo que tiene que ver con población rural y con población urbana. Sabemos que en la gran mayoría de los países estamos hablando de población que pues cada vez por las crisis existenciales, por las crisis económicas, por las crisis sociales que atraviesan los agros, los campos, digamos, de un gran número de países, mucha población de zonas rurales se está cambiando a las zonas urbanas. Entonces, suena extraño que, de acuerdo al Instituto Federal Electoral, estén predominando más las casillas en áreas rurales que en áreas urbanas. Por ejemplo, es interesante destacar que para los próximos comicios habrá casi el mismo número total de votantes rurales, según las cifras del IFE, 26 millones, digamos, con las nuevas personas que van entrando al padrón electoral y los que ya estaban, y digamos, el número total de votantes rurales, 26 millones, es prácticamente el mismo, que son 25 millones, que es el que compone, de acuerdo al censo de población de 2010 y que realizó el INEGI, pues de todos los habitantes. Aquí estamos hablando de niños, de adolescentes, ancianos, etcétera. Entonces, este es un primer punto que suena bastante raro. ¿Por qué? Porque la población rural, de acuerdo a las cifras, a los estudios del IFE, va incrementándose, cuando lo natural, de acuerdo a todos los estudios de población, no solo en México, sino en la gran mayoría de los países en el mundo, pues lo que va predominando cada vez más es la población urbana. Julio Hernández, en diversas columnas, destaca estos datos de un estudio realizado por Luis Mochán y Víctor Manuel Romero, que fueron descubridores de fuertes anomalías en las elecciones del año 2006. Vaya, hoy mismo hasta Oliver Stone declaró, allá en Estados Unidos, que lo que había sucedido en ese año, pues 2006 me estoy refiriendo, había sido un absoluto y claro fraude. También las cifras que cita Julio Hernández provienen de Fernando Magariños. Fíjense nada más ustedes, si nosotros tomáramos en cuenta los datos del IFE y del INEGI, vamos a encontrar las siguientes discrepancias. Vamos a hablar primeramente del número de casillas. En el año 2006 había 131,000 casillas. De estas 131,000 casillas, 70% eran urbanas y 30% rurales. En el año 2012 hay 143,000, es decir, aumentaron más o menos 12,000. Pero aquí, ¿qué sucede? Que en vez de aumentar, digamos, la proporción de casillas urbanas, disminuyeron de 70 a 64 y las rurales se incrementaron de 30% a 36%. Es decir, hubo un incremento de solo 1,500 casillas urbanas, pero de 10,500 rurales. ¿Qué sucede con los votantes? En el año 2006 estaban empadronados 71 millones. De esos 71 millones, el 72%, estamos hablando de 52 millones, eran urbanos y 19 millones, estamos hablando del 28%, rurales. Para el 2012, ahora tenemos que estas proporciones siguen, que los urbanos, en vez de incrementarse, como se viene siendo la tendencia a nivel mundial, pues tenemos menos urbanos que rurales. Perdón, menos urbanos en 2012 que en el 2006. Es decir, de 72% baja a 67%, y los votantes rurales se incrementan de 28% a 33%. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 8 millones nuevos de votantes para 2012, 1 millón son urbanos y 7 millones son rurales. Lo cual, de verdad, créanme, no cuadra, ahora sí que como dirían, no cuadre por donde se le vea, ¿no? Para nada, ¿no? Y qué decir, por ejemplo, para sustentar estas afirmaciones que estamos haciendo, que en cuanto al número de población, estaremos hablando que en el año 2000 había 97 millones de personas habitando nuestro país, 75% urbana y 25% rural. En el censo de población de 2010 aumentamos a 112 millones. De esos 112 millones, la población urbana aumentó de 75 a 78% y la población rural disminuyó de 25 a 22%. Es decir, la población urbana creció más con respecto a la rural. ¿Qué sucede, no? Como diría algún programa por ahí cómico, que alguien nos explique cómo se dan o cómo es posible que se den este tipo, digamos, de disparidades entre una institución y otra. Pensamos que las cifras confiables son las del INEGI, las del CONAPO, y quizá una posible explicación, que obviamente
la dejaríamos a nivel de hipótesis, es de que muy probablemente el voto rural es el vivero electoral para el Partido Revolucionario Institucional. Parecería ser que los votos rurales son los que le reditúan más al Partido Revolucionario Institucional que los urbanos, porque obviamente podemos estar ahí o podemos decir que en este tipo de zonas pues ahí hay más necesidades económicas, la gente se puede prestar a que haya más compra de votos y también se puede dar la situación de que hay menos control en las casillas y también de que pues en las casillas pues después de que se hacen las votaciones, del momento de pasar a los rurales a llevarlos a determinados distritos electorales, también pueden suceder, hay algunas irregularidades. Lo que es cierto es que en las zonas rurales pudieran estar los votos definitorios de la elección que venga y quizá a lo mejor nos estén nuevamente recetando, ahora sí que pues la receta de cocina del 2006 y estén tratando de imponer un presidente, haya sido como haya sido. Un segundo punto que pudiéramos destacar y que nos debería de alertar en este proceso electoral son las irregularidades que se tienen en la designación de funcionarios de mesas receptoras de votos y en el proceso de capacitación. Tal parecería ser que, de acuerdo a lo que Julio Hernández comenta en su columna, que las personas, digamos, con mayor capacidad educativa, con mayor nivel educativo y también con cierto tipo de razonamientos y de ideología en contra del sistema establecido, pues las desalientan para que participen. Es decir, pues parecería ser ahí una discriminación que tienen este tipo de personas, insisto, bien sea por la preparación académica o bien por asumir una posición crítica o bien asignando cargos a determinadas personas, no capacitándolas para esos cargos y obviamente apostándole a que esas personas no se queden el día de la elección y seguramente, o muy probablemente, mejor dicho, ahí pudiera estar el ejército de maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ya sabemos que para eso están. Un tercer punto es el que tiene que ver con el menor peso que se le da a cierto tipo de irregularidades. Recientemente hemos sabido, por ejemplo, en el caso concreto de Oaxaca, de boletas que pues se están imprimiendo de más, o también de boletas que aparentemente se han enviado al extranjero y que pues no han llegado a donde tienen que llegar o han llegado a domicilios diferentes al que supuestamente tendrían que llegar. De hecho, a los mexicanos que residen en el extranjero se les había dicho que sus paquetes, sus boletas electorales, ya lo único que tenían que hacer era ponerlos en un sobre y remitirlos a la Ciudad de México porque ya iban a estar con el porte pagado, pero parece ser que esto no ha sido así y que las personas tienen que pagar por enviar sus boletas o en algunos casos quizás es la apuesta que decidan de que pues, no va a suceder así y que abandonen el proceso de votación, ¿no? Ahí obviamente el IFE tiene también cosas que explicarnos en este sentido. Un cuarto punto que deberíamos de destacar son las denuncias de preparación de la operación Ruleta, que hace poco también le llamaban la operación Ratón, que parece ser que hay indicios de que los programas que se están manifestando en ciertos partidos políticos llevan un pago hasta de 2,000 pesos por voto. Aquí en ese suceso o en este mecanismo de votación resulta que una persona llega a votar, se trae la papeleta en blanco y en un sitio determinado ahí verifican que pues la persona vote con el partido que se le debe de asignar, lleva esta boleta y regresa con la boleta en blanco y así sucesivamente, ¿no? Habría que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones, ¿no? Un quinto punto, y les comentaba yo hace rato, ya no terminé la idea, es de que en zonas rurales indígenas de Oaxaca, que es uno de los estados en los que se espera mayor número de votantes de López Obrador, y esto denuncias que han hecho según Flavio Sosa, diputado del Partido del Trabajo, y Gilberto López, abogado y representante de Morena ante el Consejo Electoral del IFE allá en Oaxaca. Estas personas mencionan que se encontraron en el estado de Oaxaca 6,319 boletas electorales y desglosan inclusive en los distritos federales donde se encontraron. Por ejemplo, está el distrito 10 con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz,
está también el Distrito 5, en donde también se encontraron boletas, y aquí estoy hablando no solo de boletas de presidente de la República, sino también para senadores y para diputados. El Distrito 5, por ejemplo, tiene su cabecera en Tehuantepec, y también en la propia ciudad de Oaxaca se reportaron 5,718 boletas. Aquí la gran pregunta es, ¿en dónde, en qué estados de la República hay boletas sobrantes que, según el IFE y sus representantes, pues hablan de que son evidentes errores de impresiones de talleres gráficos? Aquí la gran pregunta, insisto, sería ¿cuántas boletas sobrantes han sido impresas por los talleres gráficos y dónde están? Podríamos decir que muy probablemente en estados priistas, porque seguramente, o esa es la hipótesis, de que se está operando a favor de Enrique Peña Nieto. Un sexto punto, podríamos hablar que, y esto de acuerdo al representante del Partido del Trabajo, de la existencia de boletas con el mismo folio de control de impresión en varios distritos, pues en este caso del estado de Oaxaca, y que el representante o varios representantes del Partido del Trabajo hasta dieron los números de folio, es decir, nada de locubraciones ni mucho menos, ¿no? Y también un punto que vamos a hablar en el siguiente bloque, que es la consolidación de poderes fácticos transaccionales, por ejemplo lo de Televisa y Televisión Azteca, y también pues ahora sí que la no supervisión del rebase de topes de campaña, y por supuesto la intromisión de Felipe Calderón Hinojosa en este proceso electoral. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. I'll give you my heart, I'll give you my heart. Please treat it carefully, carefully. I'll play my part as we take care of we. See, I'm done with the superficial, artificial, we official, we insane. My soul and every fiber of my tissue, let my blood be the ink. For the covenant we sign, and while others they be finding some reasons to let all this sink. We will rise, no matter what nobody thinks. See, we are one. We are one. Life can be near to me, far away when the vision's not clear to me. Fuel for the fear in me, finally releasing myself from uncertainty. Powerful lies mislead, but the need is greater than ever before, as sure as an open door. Proceed to be free from the mislead feed. Voice inside of me is the one that'll lead. So the positive tone is the one that I'll need, and the negative ones I will always heed. Indeed, to be free truly is a steep leap of faith over heaps of the fake we need to take as a plea to stay paralyzed or unwilling to see what the path might be. Continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. En este segundo bloque queremos hablar de telecomunicaciones aquí en México. Decía yo al inicio del programa que vamos como el cangrejo, ¿no? Ahora resulta que habría que agradecerles pues a los órganos reguladores por la posibilidad de licitar la tercera cadena de televisión. Aquí la gran pregunta es: ¿a qué costos sociales, económicos y políticos se da este permiso de la fusión del duopolio de Televisa y de Televisión Azteca, que si ya de por sí tienen una gran concentración del mercado de telecomunicaciones, pues ahora la van a tener muchísimo más?
tal como están ahora, en conjunto detentan el 94% de las concesiones de telecomunicaciones aquí en el país y casi el 60% de la inversión publicitaria, lo cual, por supuesto, constituye un gran obstáculo para el desarrollo económico y para la democracia de México. ¿Y por qué decimos eso? Pues porque obviamente dificulta el acceso a los medios de comunicación. ¿Quién de nosotros, digamos, a reserva de que tengamos los dineros suficientes para entrarle a producir un comercial, pudiéramos entrar con la línea ideológica que nosotros quisiéramos en los canales de televisión de Televisa y de TV Azteca? Habría que preguntarle, por ejemplo, a Santiago Krill, una vez que ya fue denostado por Televisa después de que le hizo grandes concesiones en cuestiones de casinos. Habría que preguntarle también, inclusive, a cronistas deportivos que les son incómodos a la televisión mexicana, que también pues los han vetado en este tipo de comunicaciones, lo cual obviamente innecesariamente nos limita la pluralidad de opiniones, y el grave riesgo de esto es que además de que nos metan, digamos, en el sentido de opinión que ellos quieren, también nos pueden imponer su propia agenda, que es lo que sucede cotidianamente, y peor aún, a las televisoras se les da un gran poder político aquí en el país. Antes habría que insistir, pues parecería ser que las televisoras querían quedar bien con los políticos. Ahora es exactamente lo contrario, ¿no? Las y los políticos aquí del país parecería ser que a veces hasta se van por el piso, por abajo del piso, cambian de opiniones, dan opiniones fast track, a veces solamente levantan la mano para dar votaciones a favor de los intereses de Televisa o de TV Azteca, y ahí se la van, ¿no? Parecería ser que ahora el sistema mexicano, el sistema político mexicano está para satisfacer los intereses de las televisoras, cuando debería ser exactamente lo contrario. Es decir, el poder político que tienen les da una gran capacidad de presión, una gran capacidad de chantaje, y aquí pues indicadores nos podrían sobrar. Ahora sí que pudiéramos aquí pasarnos todo el resto del día y de la noche hablando de todos los chantajes y de cuántas veces, por ejemplo, las televisoras no respetan la normatividad, actúan como si fueran los dueños y no los concesionarios del espacio radioeléctrico, ni mucho menos. Es decir, literalmente son los dueños del país, de lo que les interesa ser dueños del país. Tan es así, y lo hemos aquí dicho en varios programas, el mismo Carlos Slim, aun siendo el hombre más rico de México, no ha podido con el poder de las televisoras. Y miren que el poder económico que tienen, por ejemplo, la riqueza acumulada que tienen Salinas Pliego y el propio Azcárraga, no superan, pero ni en un 20% de la fortuna que tiene Carlos Slim. Pero parecería ser que tal como están las cosas en el juego de poderes aquí en México, pues cuenta más los medios de telecomunicación, televisión, etcétera, que pues los de telefonía. Y si no, pues habría que, ahora sí que, como dice el dicho popular, a las pruebas nos remitimos. ¿Qué significa el aval de la Comisión Federal de Competencia? Pues me refiero al aval a esta opción, pues que nos da la espalda a los sectores de la sociedad que recientemente y que antiguamente se han movilizado para abrir y democratizar los medios de televisión. Además, nos genera la sensación de que los gobiernos y que las autoridades reguladoras están más que sometidas a los intereses de las campañas televisoras y no a la población a la que se supone que deberían de servir y de cuidar. ¿No se supone que para eso reciben salarios? Y no reciben salarios triviales, son salarios altísimos que están ahí supuestamente pues para proteger a la población, los intereses de la población, pero quizá ya sabemos que están ahí justamente por eso, porque no sirven y no cuidan a la población. Antes habría que recordar, la comisión había cancelado también en un segundo análisis una multa por $1,000 millones al grupo de Slim, que es el competidor. Aquí no sería una sorpresa que este fallo esté favoreciendo a las televisoras. Precisamente por eso, supuestamente pusieron una serie de candados para que no se viera tan obvio. Y bueno, el sábado, por ejemplo, ya vimos en diversos medios de comunicación, sobre todo en los periódicos, quejándose a las televisoras que son condiciones muy duras las que les están poniendo en
digamos, como condicionamiento para hacer posible esta fusión. Lo cierto es que las televisoras, como los Estados Unidos, podríamos decir, no tienen amigos sin intereses. Ya desde hace varios años, si mal no recuerdo, desde el año 2005, ya por ahí Genaro Villamil y ahora recientemente el periódico inglés The Guardian, pues nos hablan de los contratos de terceras empresas con Televisa para favorecer la imagen de Enrique Peña Nieto. Inclusive por ahí en el programa de Carmen Aristegui, un viernes, una de las ex colaboradoras precisamente de Carlos Loret de Mola, pues reconocía o nos mostraba uno de los chats de trabajo que tuvieron entre ella y él, en donde Carlos Loret de Mola pues reconoce que efectivamente se dan los infomerciales, que es justamente cuando cierto tipo de noticias, o más bien dicho, cierto tipo de propaganda se disfraza como noticias y pues a la población se le vende la idea de que justamente es información que se le está dando, cuando lo que se le está dando en realidad es propaganda. Aquí The Guardian hace una serie de recopilaciones de declaraciones de Jessica de la Madrid, que habría que recordar que esta persona trabajaba en la empresa Radar Servicios Especializados y que en su momento fue el enlace entre Televisa y Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que son fortísimas las sumas que se contratan en publicidad pues de los partidos políticos, sobre todo en época de elecciones, y que ahí Televisa y TV Azteca están sumamente dolidos, pues ahora sí que con todos los órganos legislativos, con el propio Instituto Federal Electoral, al cual le han tratado pues de hacer manita de puerco para que se dé atrás esta situación, y eso pues desgraciadamente lo están logrando. Hay que estar muy atentos a esta situación y habría que vernos en el espejo de lo que está sucediendo en otros países. Tenemos, por ejemplo, el caso de Argentina, en donde la presidenta Cristina Fernández pues hizo la concesión, digamos, la dividió en 3 partes iguales, 1/3 para el gobierno, 1/3 para la iniciativa privada y 1/3 para las poblaciones, es decir, para los medios comunitarios, que ese es, digamos, tendría que ser el modelo de avanzada en el cual trataríamos de seguir, pues por lo menos para lograr más equidad, más igualdad en el trato informativo que se le da a una u otra posición ideológica. Y también tenemos el caso de Venezuela y el caso ecuatoriano, en donde, por ejemplo, en Venezuela ya sabemos el pleito casi a muerte que traen entre Hugo Chávez y las compañías privadas venezolanas, al igual que con Rafael Correa allá en Ecuador. Y aquí mencionábamos el programa pasado, no la libertad de expresión, sino la libertad de extorsión que pueden tener los medios de comunicación. Recientemente hemos sabido que diversos candidatos a diputados o bien personas del Partido Revolucionario Institucional que están dando informes de sus respectivas gestiones, pues han regalado desde computadoras, desde iPads, hasta otra serie de enseres a representantes de los medios de comunicación, y eso se llama corrupción. De ahí la importancia de medios alternativos como el Internet, de ahí la importancia de este tipo de medios como Rompeviento, que de alguna manera, pues ojalá podamos ir influyendo poco a poco en darles otra mirada, otra serie de reflexiones, y que sabemos que afortunadamente pues se calcula que más o menos 40 millones de personas ya tienen acceso al Internet. Y en los periódicos, pues ya sabemos que el periódico de mayor tiraje aquí en el país no llega ni siquiera a los 100,000 ejemplares. No todos leemos, no todos tenemos acceso económico a los periódicos, y a veces, aunque lo tengamos, pues no todo el mundo lee las noticias, sino a veces las que están en letras grandotas, digamos las de 8 columnas, y que ya sabemos, esas que nos ponen de ese tamaño, pues son las que cotidianamente son las que les interesan a los medios de comunicación. Desgraciadamente, desde muy pequeños nos acostumbran como población a lecturas fáciles de historietas que tengan muñequitos, a historias del corazón, y rara vez pues somos conscientes de lo útil, de lo valioso que tendría que ser para nosotros y nosotras en nuestra vida diaria, tener pues otra serie de alternativas con las cuales pudiéramos contrastarnos lo que nos digan en un u otro medio. Aquí una de las grandes preguntas, y que tienen que ver con esta concesión, es si Felipe Calderón está congraciándose con las televisoras, si está quedando bien con ellas, porque sabe que el término de su gestión está muy próxima, y a lo mejor pudiera ser que está pensando en la necesidad
de que le cubran las espaldas. Es una hipótesis no descabellada, muy interesante, porque perfectamente podría fincársele diversas responsabilidades políticas e inclusive judiciales a Felipe Calderón una vez que salga de la presidencia de la República. Por supuesto, digamos que sí que habrá efectos positivos en la competencia del mercado de servicios, sobre todo en lo que se refiere a telefonía móvil, pero que esta serie, digamos, de efectos positivos bien pudieran haberse obtenido de otra manera y sin hacerle un favor tan grande a las televisoras. Ahí están las televisoras, insisto, adquiriendo cada vez más y más poder. Ahora sí que, como diría el cuento, ¿no? Ahí viene el Coco en una versión remasterizada, la Cofeco doblegada, el presidente cuidándose las espaldas, los políticos tratando de seguir saliendo, ya no en la foto como diría aquel dicho famoso de aquel líder de la CTM, Fidel Velázquez, que decía que el que se mueve no sale en la foto. Aquí parecería ser que los políticos en México tratan no de salir en la foto, pero sí de salir en la televisión y hacen lo imposible para estar en estos medios electrónicos que saben la gran influencia que pueden tener, pues bien sea en sentido positivo o en sentido negativo. Ojalá que cuando ustedes vean algún programa de Televisa o de televisión azteca, pues piensen, no se les olvide que estas televisoras, insisto, como en Estados Unidos, no buscan amigos, no nos hacen ningún favor, sino están ahí por sus intereses, cuidando su poderío económico, y de ahí que la invitación a que sigamos en este tipo de redes sociales, en este tipo de proyectos, para que, como decía alguna pancarta por ahí, seamos una sociedad informada y que jamás podamos ser manipulada. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Mexicanos y mexicanas, en México estamos ganando la guerra contra el narcotráfico, aunque no lo parezca. Aquí no hay impunidad y quien comete un delito se le llama delincuente y se le enfrenta con todo el peso de la ley. En realidad no se trata de dividirnos a nuestro país. Yo ni los veo ni los oigo, porque ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Si me preguntan sobre el precio de la tortilla, pues no lo sé. No soy la señora de la casa. Mi propuesta es muy clara. Por primera vez en la historia de este país, podemos decir con firmeza que hemos logrado garantizar empleos justos y bien remunerados para todas y todos los jóvenes de México. Muchas gracias. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará
el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan las olas con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Tío, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La 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 es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz. Programa Mirada Crítica, ¿qué les pareció este video que pone a Víctor Jara y a John Lennon? Primero pues con una melodía de John Lennon y luego la rompen y pues nos ponen aquella composición de Víctor Jara de El derecho de vivir en paz, que de alguna manera pues yo lo relaciono con lo que estamos viviendo aquí en México, de diversas compañías transnacionales que les vale absoluto sorbete, por así decirlo, y por decirlo en una manera no grosera, pues lo que le sucede a la población o los efectos que causen en nuestros países. En la semana pasada salió publicado un artículo de Remy Van Damme y Elena Álvarez, son investigadores de Ecosur y de la UNAM respectivamente, titulado Miel y transgénicos, la imposible coexistencia, y en ella nos narran la historia de cómo la Semarnat emitió el 11 de mayo pasado un dictamen favorable al cultivo comercial de soya transgénica en México, pese a que no existen condiciones para asegurar la coexistencia entre este cultivo y la producción de miel aquí en el país, y esto lo hicieron aún haciendo caso omiso a las opiniones de la CONABIO, es decir, la Comisión Nacional de Biodiversidad, de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y del Instituto Nacional de Ecología, que son tres instituciones clave en la política ambiental del gobierno federal en este tipo de asuntos. En consecuencia, el 6 de junio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la SAGARPA, que parece tener un nombre más largo de lo que su utilidad tiene, aprobó a Monsanto el cultivo de 253.500 hectáreas de soya transgénica. El 30 de mayo, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad envió a la SAGARPA una petición firmada por 660 científicos para solicitar a su titular que no aprobara la solicitud de siembra de soya transgénica en 5 regiones de la península de Yucatán, de Chiapas y de la planicie huasteca. La razón principal pues tiene que ver con el principio de precaución para proteger a las abejas, a la calidad de la miel y, por supuesto, a los apicultores, considerando que no existen condiciones para asegurar, digamos, la coexistencia entre el cultivo de soya transgénico y la producción de miel. Hay que decir que esta decisión de la SAGARPA pues viene en muy mal momento, viene muy mal,
es una cosa absolutamente criticable porque está arriesgando la calidad de la miel mexicana, de la cual, hay que decirlo, nuestro país es el tercer exportador mundial. Es decir, esta decisión pone en riesgo el principal mercado de este producto y puede provocar graves consecuencias sociales, económicas y ambientales. Imagínense ustedes, solo por el anuncio de la autorización de la siembra de soya transgénica, los ingresos de los apicultores se bajaron en alrededor de 100 millones de pesos en la presente cosecha. Nada más para que se den ustedes una idea, el precio de la tonelada de miel bajó alrededor de $300 estadounidenses. Así que de concretarse estos permisos de siembra de soya transgénica, pues el daño que se pudiera cambiar, que se pudiera ocasionar a los apicultores mexicanos pudiera estar ubicado entre 225 y 250 millones de pesos, es decir, muchísimo, muchísimo dinero, eso sin contar con efectos colaterales o no tan colaterales, sino efectos principales también, efectos que por supuesto no debería que desdeñar ni mucho menos, y aquí la gran pregunta es ¿por qué se hacen este tipo de decisiones, ¿no? Para que ustedes se den una idea, ya sabemos que muchos no estamos inmersos en este medio, de hecho a nosotros nos llegó pues por la cercanía que nos ha tocado en Chiapas de esta situación. Imagínense ustedes, mucho de la producción que se da aquí en México de la miel se compra, digamos, en los mercados europeos, y allá en Europa, digamos, tienen estándares muy altos para no recibir productos que estén contaminados por productos transgénicos. Si esta miel se deja de vender a Europa y se destina hacia Estados Unidos, pues en Estados Unidos la van a comprar más barato, allí hay menos restricciones por cuestiones que tienen que ver con organismos genéticamente modificados, porque justamente ahí en Estados Unidos pues producen este tipo de, digamos, de cultivos, y obviamente pues no se ponen tan quisquillosos en esta situación, que por cierto, pues, aquí habrá que decir, es una de las cosas que a nosotros nos parece que está bien. Imagínense ustedes los daños de esta decisión, que el 98% de las aproximadamente 22,000 toneladas de miel que se producen en la península de Yucatán, más o menos alrededor de 40% de la producción nacional, se van hacia Europa, se venden, se comercian ahí en Europa. Obviamente pagados con mejores precios, e insisto, pues sí, esta decisión va a implicar que ya no se vendan estos productos allá en Europa. Así es de que hay que decir que las siembras de soya en México serían en los estados de mayor producción de miel, en los que la posibilidad de encontrar, digamos, el polen de la miel que esté contaminada es alta. Y es alta pues porque sabemos que las abejas tienen determinada afinidad hacia la soya. En sus desplazamientos, por ejemplo, que pueden ser hasta de 12 kilómetros, pueden ir a este tipo de productos, llevarla a sus colmenas y en ese momento pues producirse la contaminación. Es decir, las abejas pueden visitar soya transgénica y llevarla al polen, llevarse el polen a su colmena, y ahí pues se da la contaminación. Hace rato mencionaba yo, o digamos hasta ahora estaba mencionando los efectos económicos, pero ¿qué tal los otros efectos de la soya transgénica? Este producto, la soya transgénica, contiene genes de bacterias que le permiten ser resistente a un herbicida que se llama glifosato. Este herbicida, el glifosato del que estamos hablando, que digamos que las únicas ventajas que tendría para el sector agrícola es que simplifica el control de malezas. No implica beneficios en rendimientos ni mucho menos. Implica, insistimos, o nos da el beneficio de que se puede controlar de mejor manera las malezas. Pero ¿qué tiene a cambio, digamos, de este pequeño beneficio? Muchos riesgos y muchos peligros. A corto plazo, la introducción de un monocultivo que obviamente pues borre otra serie de especies que se tengan, es decir, afecta la biodiversidad, y también ya mencionaba la economía campesina y por supuesto también la soberanía alimentaria. Además, el glifosato contiene cierto tipo de residuos, digamos, de principios activos que contaminan el agua y el suelo, que tienen consecuencias para la flora y para la fauna, y también para la salud humana. Hay diversas evidencias que el glifosato puede tener efectos nocivos en lo que se refiere a efectos teratogénicos, es decir, efectos que
tienen niños que están por nacer y que nacen con malformaciones congénitas. También parece ser que afecta a la fertilidad, entre otros riesgos que pudiera tener a la salud. A largo plazo pudiéramos decir que los efectos son difíciles de predecir, pero por supuesto, pues no habría que, ahora sí que buscarle tres pies al gato y habría que parar este tipo de situaciones. Comentaba yo que la gran mayoría de la producción de miel se destina hacia Europa. Esto desde 2011, desde septiembre de 2011 cambió porque hubo un fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea que ya hace prácticamente imposible comercializar la miel que contenga polen de cultivos transgénicos. Así es de que no deberíamos de perder de vista y reiterar hasta el cansancio que si el 85% de la miel mexicana se exporta a la Unión Europea, con este tipo de siembras, los estados que dependen de este producto, pues van a pasársela mal, porque entonces las posibilidades van a ser altas de que la miel vaya contaminada. Insistimos, nuestro país va a perder mucho en cuestiones de mercado, en cuestiones de biodiversidad, en cuestiones de contaminación y además poniéndole cifras concretas, digamos, de las personas que se dedican a esto, pues va a afectar entre 30 y 40 mil apicultores del sureste de México y sus familias y los va a dejar, pues por supuesto, en una situación económica crítica, ya que muchos de ellos dependen del cultivo de la miel. Así es de que esta aprobación de siembras de soya generaría situaciones similares a las que se dan en Uruguay y en Argentina, donde con más de 30 millones de hectáreas de soya transgénica cultivada, se calcula que alrededor de un 50% de la miel contiene polen transgénicos, lo cual, por supuesto, obligó a estos países a buscar mercados alternativos y, por supuesto, a vender su miel en condiciones pues no tan favorables para los productores. En consecuencia, en 2012, es decir, en este año del que estamos hablando, los volúmenes exportados han caído alrededor de una tercera parte, digamos, en cuanto a exportación, y el valor se ha depreciado más o menos alrededor del 45% con respecto a lo que se vendían en el año 2011. Así es de que autorizar el cultivo comercial de soya transgénica o de investigación o de lo que fuese, nos va a traer sin duda problemas más graves que los pocos beneficios que pudieran traernos, y además significa escoger entre la apicultura y la agricultura campesinas, que de alguna manera son protectoras del ambiente, con respecto a monocultivos de soyas, que insistimos y reiteramos va a tener pocos beneficios y que esos pocos beneficios se van a distribuir de manera inequitativa entre la población. Obviamente, pues, ¿quiénes van a ser los beneficiados? Seguramente pues los dueños de las empresas como Monsanto, Syngenta y todas estas empresas que ya sabemos que se destacan por su falta de ética, por su falta de cuidado al medio ambiente, a los efectos a la salud que producen y que ya sabemos que están altamente preocupados por tener el mayor número de ganancias económicas al menor tiempo posible. También significa aceptar los riesgos de sacrificar al sector apícola con todo lo que implica en términos sociales, económicos y ambientales. Así que, si nosotros consideramos a los apicultores como guardianes de la biodiversidad que sustenta a sus abejas, los estaríamos afectando enormemente. ¿Estarán ellos dispuestos a asumir la responsabilidad moral, política y legal de este sacrificio de la apicultura y abrir la puerta a los efectos del uso extensivo del glifosato? ¿Sí? Ojalá y no, y ojalá, y aquí hay que decirlo, interviene en gran medida lo que nosotras y nosotros podamos hacer como sociedad. Ya tuvimos el ejemplo ahora que apareció el movimiento Yo Soy 132, pues de lo que podemos hacer en términos de cambios cualitativos, en donde pues si ya se reconfiguraba un posible contendiente a la presidencia como pues casi seguro ganador, y que sabemos que a partir del 11 de mayo esto se cambió, bien podemos hacer cambios en este sentido también. De hecho, la semana pasada se realizó un foro allá en Chiapas, en el Colegio de la Frontera Sur, en donde también asistieron autoridades locales y ellos afortunadamente se mostraron abiertas a la discusión, a lo que pudiera darse, digamos, pues para que si hubiera necesidad de apoyar investigaciones, pues estas se realizaran, y también estuvieron presentes organizaciones del sector apícola, quienes ya anunciaron que iniciarán en breve un amparo, y de paso también buscarán que Chiapas se declare como una zona libre de transgénicos.
Esto ya se ha hecho en Yucatán. Por ejemplo, la gobernadora ya declaró a este estado como zona libre de transgénicos, y aquí pues nos toca a nosotras y nosotros ponernos las pilas. No permitamos que este tipo de cosas que dejan muy pocos beneficios y en muy pocas manos nos afecten, nos degraden tanto el ambiente como aspectos de salud y económicos. Allí estamos y aquí seguiremos pues prestos a apoyar este tipo de movimientos que sin duda afectan a nuestro país. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Yo creo que el primer acto de politización o de involucramiento es informarnos, ¿no? Que no nos vean la cara de pendejos, así de sencillo. Pues seguimos aquí en su programa Mirada Crítica. Ya en estos últimos minutos a mí ya nada más me gustaría reconfirmar con ustedes la idea, ya no lo comenté en el bloque anterior, hablamos exclusivamente de lo que fue la soya transgénica, pero también no hablamos, y ojalá en algún momento haya oportunidad de hablarlo, de que no solo este producto ya está pues contaminado o en vías de contaminarse, sino también estaremos hablando del maíz, que es uno de los elementos básicos en la dieta del mexicano, es uno de los alimentos tradicionales. Recordemos que ahí en el Popol Vuh para los mayas pues somos justamente hombres del maíz, y esto pues habría que cuidarlo, ¿no? También el algodón, pues ahí también ya se ha contaminado, y eso habría que evitarlo pues en la mayor medida de lo posible. Hay que buscar soluciones y hay que apoyar las producciones locales, las investigaciones, que México tiene instituciones académicas públicas que perfectamente, si reciben el apoyo adecuado, pudieran guiarnos en la política pública respecto a este tipo de situaciones, obviamente para obtener mejores rendimientos para la alimentación del pueblo mexicano, y también que este tipo de cambios que se pueden hacer pues sean con el menor riesgo posible en cuanto a efectos a la salud humana, en cuanto a efectos de contaminación ambiental, del agua, del suelo, y por supuesto pues no dejarnos llevar por este tipo de empresas que, insisto, lo único que les importa son ganancias y más ganancias. También, ya para finalizar, pues que estemos atentos a este proceso electoral. Quiero cerrar con lo que abrimos en el primer bloque, de que hay que estar muy, muy al pendiente de las intervenciones desde la Presidencia de la República en este proceso electoral. El actual presidente Calderón lleva la marcha indeleble del fraude y de la legitimidad, y en esa situación parecería ser que, como decíamos al inicio, pudieran recaer sobre él pues varias responsabilidades políticas y quizá hasta penales. Y ahí tanto Calderón como Fox pues le andan apostando velada o abiertamente a que llegue Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. Estas apuestas de que llegue Enrique Peña Nieto no son fortuitas y muy probablemente se deban a que quizás ahí estos dos personajes sientan menor riesgo de que les pueda suceder algo una vez que tengan a un personaje no deseados en la presidencia de la República. Que les vaya muy bien, nos vemos la próxima semana, no dejen de estar en contacto con Rompeviento Televisión, y pues nos vemos en la siguiente emisión, en el siguiente lunes, aquí en Rompeviento Televisión.